Hola grumetes de la red y bienvenidos a un nuevo tutorial de Blender. Hoy vamos a ver una breve introducción a ShapeKeys. Esta herramienta se encuentra en el menú de vértices o mallas dentro de la pestaña de propiedades. Dentro de este menú también encontramos los grupos de vértices, que es otra herramienta muy útil que veremos en otra ocasión. ShapeKeys, al igual que cuando hablamos de keyframes, se refiere a formas clave, formas que queremos guardar. No vamos a modificar la posición del objeto, vamos a modificar dónde están situados los vértices respecto al centro de la geometría. Como veis, he planteado unos objetos sencillos con los que vamos a jugar. Si nos metemos al modo edición de esta flecha, por ejemplo, podemos ver cuál es esta disposición de vértices respecto al origen que está ahí, ese punto naranja. Si nosotros añadimos en el modo objeto una forma, que la llama por defecto basis, podemos llamarla por defecto, nos encontraremos que tenemos un modo relativo o que puede no ser relativo. Ahora mismo no tiene mucha relevancia, esto va a ser importante cuando añadamos una segunda forma. ¿Cómo podemos añadir una segunda forma? Volviendo a pulsar el más y vamos a poner que esta, por ejemplo, es estilizada. Pero es la misma forma, no ha cambiado, efectivamente. Con esto seleccionado, ahora podemos pasar al modo edición, ahora que ya ha sido creada, y podemos modificarla. Lo primero que voy a hacer es una escala en el eje de las X, voy a seleccionar los vértices de arriba y voy a acercarlos un poquito más y voy a seleccionar los vértices de los bordes, estos dos, y los voy a subir en el eje de las I's, o no puedo por cómo está hecha la malla, así que me voy a tener que fastidiar. Así que lo que voy a hacer es empujar este un poco más para abajo. Y esa va a ser nuestra representación de una flecha estilizada. Como digo, esto es un ejemplo para que veáis que no es solo una escala, que podemos jugar con la posición de todos los vértices. Ahora bien, acabamos de salir al modo objeto y como vemos, no nos muestra lo que teníamos en el modo edición. ¿Por qué es esto? Aquí es cuando entra en juego este pequeño menú de relativo y absoluto que nos va a marcar la manera en la que interpolamos entre una forma y otra. La manera más fácil de entender, pero probablemente menos útil, es la absoluta. Si desmarcamos la casilla de relativo, vemos que todo se simplifica. Tenemos un tipo de interpolación, que puede ser de estas cuatro. Al final son solo distintos algoritmos para calcular un valor dependiendo de lo cerca que esté de los extremos. Y un tiempo de evaluación, que al final es un coeficiente que podemos darle un valor. Y como vemos aquí, a cada forma tiene asociado un valor. La forma por defecto tiene asociado el valor 0, la forma estilizada el valor 10, y si añadiéramos más formas, por ejemplo, vamos a añadir una que sea forma pequeña, y vamos a meternos al modo edición y vamos a hacerla pequeña, vemos que tiene asociado el valor 20. No puede ser editado, es simplemente un valor que va a ir añadiéndose, ¿no?, de 10 en 10, y cuando nosotros subamos este valor va a ir pasando a la estilizada, acabamos de pasar la estilizada y ahora está pasando de la estilizada a la pequeña por ese orden. Y vemos que cambia de forma la pequeña. Hay situaciones en las que esto será útil porque queramos que vaya pasando consecutivamente por cada una de las formas. Pero habrá muchas otras ocasiones en las que lo que querremos es pasar de una forma a otra sin que afecte la anterior o sin pasar necesariamente por la anterior. Para ello necesitamos el modo relativo. ¿Por qué se llama relativo? Porque cada nueva forma va a hacer referencia a una anterior. Por ejemplo, esta pequeña está haciendo referencia a por defecto. Este valor que va de 0 a 1, podríamos cambiarlo para que fuese de 0 a 2, por ejemplo, pero de 0 a 1 está bien normalmente. Este valor, si nosotros lo ponemos a 1, vemos que se ha transformado en esa forma que teníamos guardada con el nombre de pequeña.
si lo volvemos a llevar a 0, vuelve a ser la forma por defecto, porque es relativo a por defecto. Lo bueno de esto es que se aplican de manera acumulada, es decir, nosotros podemos estilizar la flecha y a su vez hacerla un poco más pequeña. Es una forma curiosa y que se utiliza mucho en dos tipos de situaciones. Para, por ejemplo, guardar caras distintas de un personaje y simplemente intercambiar directamente entre una y otra. No es propio interpolar entre una y otra, sino cambios bruscos para, por ejemplo, personajes de animación. Tienes varias formas de la boca guardadas y vas cambiando para que tenga la forma de una L, de una O y así hacer el discurso, lo que se llama la sincronización de labios. Otro sitio donde normalmente se usan estas shape keys es a la hora de hacer animación orgánica, por ejemplo, un codo, para poder definir cómo se dobla el codo sin que haya colisiones extrañas. Es decir, defines la forma de codo extendido y defines la forma de codo contraído. Y durante toda la animación, en otro vídeo veremos cómo asociar la animación de unos huesos a este valor que define la forma. Cambia según el hueso de brazo extendido o brazo contraído, cambia las dos formas para que en todo momento parezca que el resultado es tal y como lo hemos planeado. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.